Llevo haciendo senderismo en solitario desde los 20 y pocos, así que conozco la regla. Siempre revisa el equipo antes de salir. Pero supongo que me volví descuidado. La tienda era vieja, una herencia de mi padre, y simplemente asumí que aguantaría. Unas 6 horas de camino, en algún lugar de la Sierra de Guadarrama, oí el chasquido. Una de las varillas de fibra de vidrio cedió, partida en dos. No había cinta americana que lo arreglara. Me quedé de pie en un pequeño claro, rodeado de agujas de pino, con ese olor intenso y limpio que solo se encuentra en lo profundo del bosque, y me reí. Así que pensé, duermo en el todoterreno. Era una Ford Explorer del 2003, con espacio de sobra atrás y abatía los asientos. Mejor que una tienda colapsada en la cara, ¿no? No le di mayor importancia en ese momento, pero cerrar la puerta con el mando a distancia fue la decisión más importante que he tomado en mi vida. Pasé el resto de la tarde haciendo fotos con mi viejo teléfono plegable, mientras el atardecer lo teñía todo de naranja. Venía escuchando Toxicity de System of a Down en el coche, y todavía puedo oír el eco del CD saltando un poco en cada bache. Regresé al inicio del sendero, aparqué en un apartado rincón bajo unos pinos y preparé mi saco de dormir en la zona de carga. Le mandé un mensaje a mi ex con una foto de la tienda rota, solo para compartir la anécdota. Sin respuesta. No me sorprendió. La noche estaba despejada, en absoluto silencio salvo por el viento. Me tumbé mirando el techo, sintiendo ese cansancio agradable. En serio, era solo otra noche en el bosque. Nada de qué preocuparse. Llevaría un par de horas dormido cuando lo oí. ¿Conocéis ese ruido de alguien caminando sobre grava recién pisada? ¿Esa lentitud calculada? No era un animal. Los animales no caminan así. Me desperté al instante, cada músculo en tensión. Luego vino un sonido metálico, como cuando alguien levanta con suavidad la manija de la puerta del conductor. Solo comprobando. Contuve la respiración, con el corazón golpeándome las costillas. Busqué a tientas el mando en el bolsillo, con los dedos torpes. Me dije que quizá era un borracho del camping cercano, confundido de coche. Pasa, supongo. La gente se desorienta en la oscuridad. La manija se movió otra vez, más insistente. Apreté el botón de bloqueo. La bocina pitó, fuerte y repentina en medio de aquel silencio. Entonces las pisadas se detuvieron. Todo se detuvo. No me moví, no respiré. Miré fijamente la puerta del conductor, esperando que la ventanilla estallara, esperando algo. Pero no ocurrió nada. El silencio era peor que el ruido. Quería creer que habían huido, asustados por el claxon. La parte racional de mi cerebro hacía horas extra. Pero la otra parte, la que recuerda cada historia de fogata que has oído, me susurraba que quienquiera que fuese no se había ido. Solo estaban esperando. El silencio se prolongó. Era denso, como un peso sobre el coche. Entonces oí un arañazo justo en el panel del conductor, lento y deliberado, como si arrastraran una llave por la pintura. No podía ver nada. Las ventanillas estaban empañadas por mi respiración angustiada, y la caja de toallitas húmedas en el asiento del copiloto era solo una mancha blanca borrosa. Aquel rayón avanzó desde la puerta delantera hasta el panel trasero y se detuvo. Un momento después, un golpecito seco en el capó. De nuevo pisadas sobre la grava, rodeando hacia el lado del copiloto. Sé que los osos pueden ser curiosos, pero no intentan abrir las puertas y no golpean el capó así. Me dije que quizá era un guarda forestal comprobando si había alguien dentro. Pero un guarda se identificaría, ¿no? Diría algo. La manija del copiloto se movió. Vi la delgada pestaña metálica subir y bajar, subir y bajar. El sonido era diminuto, metálico,
casi educado. Y fue entonces cuando comprendí que no había una sola persona. Pude ver el vaho del cristal moverse, como si alguien se hubiera acercado mucho intentando mirar. Y entonces oí cómo también intentaban abrir la manija del maletero. Estaba completamente rodeado. Pero sí, me quedé allí sentado, paralizado, fingiendo que aún podía encontrar una explicación lógica. Apenas tuve tiempo de registrar el sonido cuando el mundo estalló. Un golpe ensordecedor impactó en la ventanilla trasera izquierda, justo detrás de mi cabeza. El cristal no se rompió del todo, pero se astilló formando una telaraña blanca, ese patrón horrible expandiéndose en un instante. Una botella vieja de refresco que había dejado atrás rodó del asiento y cayó al suelo. Fue tan fuerte, ¿sabéis? Más fuerte de lo que nada debería sonar en mitad del bosque a medianoche. Durante una fracción de segundo me quedé mirando el cristal fracturado, con el cerebro negándose a unir los puntos. Intenté convencerme de que era un error, que quizá creían que era el coche de otro. Si les hablo, si grito algo, quizá paren. Pero entonces el objeto pesado se balanceó otra vez. Una palanca, un martillo, qué sé yo. Golpeó la misma ventanilla y la red de grietas se extendió aún más. Oí el metal conectar con el marco, un ruido sordo y nauseabundo. No pensé, solo me moví. Trepé por encima de la consola hacia el asiento del conductor, con la rodilla golpeando la palanca de cambios y las manos temblándome. Pude ver una silueta al otro lado del cristal empañado, pero ninguna cara, nada humano. Solo una forma oscura, un brazo echándose hacia atrás para otro golpe. Sin dudarlo, sin palabras, solo esa violencia rítmica, mecánica. Supe que si esa ventana cedía, estaba acabado. El brazo empezó a moverse hacia adelante otra vez, y yo busqué a tientas la llave en el contacto. El motor arrancó con un chasquido y rugió al cobrar vida. Ni siquiera miré por los espejos. Pisé el acelerador a fondo. La Ford Explorer dio una sacudida hacia adelante, lanzando grava como disparos. Sentí una milésima de segundo de esperanza. Me voy. Estoy escapando. Es solo la parte de atrás. Puedo salir. Eso me dije. Entonces oí el estallido. Una botella trazó un arco en el aire y se estrelló contra la ventanilla trasera ya dañada, atravesando el cristal astillado. Al instante, una oleada de algo pegajoso y ardiente inundó la zona de carga. El olor me golpeó primero, algo ácido, como gasolina mezclada con otras sustancias, productos químicos. Luego, el calor. Era una fuerza física, una pared de aire ardiente que me empujó contra la nuca. El fuego se extendió rápido, trepando por los asientos, por el techo interior, por todo. Vi cómo la espuma del techo goteaba convertida en gotas en llamas, y entonces olí mi propio pelo quemándose, ese hedor acre e inconfundible. Mi saco, mi equipo, todo había desaparecido ya. El humo llenó el habitáculo, tan denso que no veía la pista. Seguí con el pie a fondo, mientras el resplandor del fuego iluminaba los árboles a ambos lados con una horrible luz anaranjada. El calor se volvió insoportable. No podía respirar. Las llamas me lamían la nuca y supe que, si me quedaba dentro, moriría abrazado. Me solté el cinturón, abrí la puerta de un empujón y me lancé fuera. El todoterreno seguía en movimiento. Caí sobre la grava del arcén, rodé por un pequeño terraplén y fui a parar a un arroyo poco profundo. El golpe helado del agua me dejó sin aliento. Entonces me di cuenta de que la manga derecha me ardía. Sumergí el brazo en el agua y oí ese silbido, ese diminuto ruido de la llama al morir. Me quedé allí sentado, con el agua hasta la cintura, el brazo palpitando, respirando el olor a tierra húmeda y ceniza mojada. Levanté la vista. Mi Ford Explorer, todavía rodando, fue a parar despacio a una cuneta y se detuvo.
Estaba completamente envuelta en llamas, un infierno en mitad del bosque. La bocina comenzó a sonar sin parar mientras el cableado se fundía, un lamento continuo y desgarrador que rebotaba entre los árboles. Me limité a mirar cómo ardía. Me pareció que duró 1 hora. No había nadie más. Solo yo, el fuego y la bocina gritando en la noche vacía. No recuerdo mucho del trayecto al hospital. Alguien debió de ver las llamas y dio aviso. Desperté en una pequeña habitación estéril, con el olor químico del antiséptico quemándome la nariz, tanto como las quemaduras reales del brazo. El silencio era denso, roto únicamente por el zumbido de los fluorescentes. Entró un oficial de la policía judicial, un tipo alto con cara de cansado. No preguntó cómo me sentía. Sencillamente abrió su libreta y empezó a hablar en un tono plano y ensayado. Habían encontrado el lugar donde aparqué. Encontraron huellas de neumáticos, muchas, botellas de cerveza vacías, colillas y un escondite con cócteles Molotov a medio fabricar ocultos entre los árboles. Empleó el término incendiario en serie. Yo no era el primero. Dijo que hay un grupo de la zona que se coloca, sube por las pistas forestales y busca vehículos solitarios. No roban nada. Solo les gusta verlos arder. Nunca los han atrapado. El agente dijo que simplemente eligen un lugar, esperan y cazan. Luego me entregó una bolsa de plástico con mi teléfono medio derretido dentro. La pantalla aún estaba encendida pero agrietada, y pude ver el nombre de mi ex en el mensaje no enviado. Esa foto de la tienda rota todavía sin entregar. Me dijo que tenía suerte de seguir vivo, una cosa muy dura de oír cuando te das cuenta de que ellos siguen ahí fuera, eligiendo otro lugar, esperando al próximo coche que se detenga. Bueno, el caso es que allá por 2004, mi mujer Ángela y yo decidimos subir con la camioneta al Parque Natural a pasar el día. Era una tarde preciosa de octubre, fresca y despejada, de esas en las que el olor a pino te llena los pulmones. Llevábamos nuestra vieja Ford F-150 con el CD rayado de Nirvana puesto, ya sabes, ese donde Come As You Are se entrecortaba un poco al final. Aparcamos en un sendero solitario, apartado de la carretera principal, un sitio al que ya habíamos ido una vez, y nos pasamos toda la tarde caminando y de picnic. Vamos, que fue perfecto. Lo que no sabía entonces es que alguien ya había estado dentro de la camioneta mucho antes de que nos encontráramos la batería muerta. Cuando volvimos al anochecer, lo primero que vi fue la luz del interior. Estaba encendida, ese resplandor amarillento derramándose sobre la tierra. La puerta no estaba abierta, pero la luz sí. Pensé que se me habría quedado encendida sin querer. La guantera también estaba entreabierta, apenas una rendija. Supuse que Ángela había cogido un mapa y no la había cerrado bien. Total, que me senté al volante y giré la llave. Nada, solo un clic metálico, débil. La batería estaba muerta del todo. El bosque se había callado. Ni un pájaro, ni una brisa. Solo esa quietud que te oprime. Y el olor a pino, que todo el día había sido tan limpio, de repente se volvió denso, casi asfixiante. Me bajé y miré alrededor. El inicio del sendero estaba completamente vacío. Ni otros coches, ni excursionistas. Solo nosotros. Y el silencio. Recuerdo que me quedé allí parado, escuchando, pensando que algo no encajaba. Pero ya sabes cómo te engaña la cabeza cuando las cosas se tuercen. Me dije que no era nada, pero sí, ese silencio no me gustaba nada. Abrí el capó y me quedé mirando la batería como si fuera a resucitar. Nada de nada. Así que fui a la parte de atrás y saqué el arrancador portátil, un viejo aparato Eveready que había cargado haría cosa de una semana. Quiero decir que esas cosas pierden carga guardadas en el coche.
pero yo estaba seguro de haberlo puesto a tope. Lo conecté, volví a sentarme y giré la llave. Clic. Nada. El arrancador también estaba muerto. Entonces noté un olor, algo ácido, casi como a cable quemado, que salía del arrancador. Lo desenganché y la carcasa estaba caliente. Supongo que se había puesto en cortocircuito o algo, pero resultaba raro. Ángela estaba de pie junto a la puerta del acompañante, con los brazos cruzados, empezando a poner esa cara nerviosa que pone siempre. Me preguntó si teníamos cobertura. Miré el móvil. Nada. El suyo tampoco. ¿Cómo no? El silencio a esas alturas ya me estaba crispadando. En el bosque esperas oír cosas, ¿no? Animales, viento, algo. Pero aquello estaba muerto. Intenté que no se me notara, pero sentí ese hormigueo en la nuca. Le dije a Ángela que la culpa sería mía, que se me habría olvidado cargar el arrancador, que no nos quedaba otra que andar. No le hizo gracia, pero ¿qué opción teníamos? Cogí la linterna de la guantera y empezamos a caminar sendero abajo hacia la carretera. El haz ya iba flojo, parpadeando un poco. Cuando nos alejábamos de la camioneta, volví la vista atrás una vez. La luz interior seguía encendida, ese resplandor mortecino observándonos mientras nos íbamos. Y el bosque seguía completamente callado, como si contuviera el aliento. El sendero era estrecho y los árboles se cerraron enseguida al dejar el claro. La linterna no dejaba de titilar y recuerdo cómo las sombras brincaban. Habrías jurado ver algo moviéndose justo en el límite de la luz. Un olor a tierra húmeda subía del suelo a cada paso, ese olor oscuro a barro que se respira en lo profundo del monte. No llevábamos ni 10 minutos andando cuando lo oí. Un crujido. A la derecha, justo detrás de la línea de árboles. Me paré. Ángela me agarró del brazo. El crujido también cesó. Nos quedamos quietos, helados, escuchando. Unos segundos de ese silencio espeso y luego pasos suaves, cautelosos, como de alguien que intenta caminar en silencio sobre hojas secas. Cuando nos movíamos, ellos se movían. Cuando nos parábamos, se paraban. Intenté decirme que probablemente era un ciervo o un tejón. En el bosque hay animales por todas partes, ¿no? Pero la forma en que imitaban nuestro ritmo, eso era distinto. La linterna ya agonizaba de verdad, así que la apagué para ahorrar lo poco que quedaba. Andar a oscuras fue peor. Cada raíz, cada rama que me arañaba el brazo me hacía dar un vuelco al corazón. El crujido seguía a nuestro paso, sin acercarse ni quedarse atrás. Oía la respiración de Ángela, entrecortada y rápida. Quería decirle algo que la tranquilizara, pero no encontraba palabras. Era como si ambos contuviéramos el aliento, fingiendo no oír nada. Y de repente, desde algún lugar muy a lo lejos, me llegó el rumor grave de un motor. Un instante después, unos faros atravesaron los árboles, iluminando el polvo del camino. El crujido se cayó por completo. Nos giramos y no supe si sentir alivio o un terror absoluto. Total que el tipo aquel se para. Y claro, estás tan aliviado que no piensas con claridad. Los faros aparecieron a nuestra espalda de la nada y una furgoneta verde del servicio forestal paró con un ronroneo. El guarda se inclinó hacia nosotros, la cara medio en sombra, y lo primero que me llamó la atención fue su sonrisa. Demasiado ancha, demasiado fija. Tenía una voz baja, apenas un susurro, cuando nos preguntó si necesitábamos ayuda. Le conté que nos habíamos quedado sin batería al final del sendero. Se limitó a asentir despacio y nos dijo que subiéramos. La cabina era pequeña, un viejo Chevrolet Tahoe del 98 con el escudo del servicio forestal en el lateral. Del retrovisor colgaba un ambientador con forma de pino, pero yo no olía a pino. La radio soltaba estática, nada más que ruido blanco crepitando y chisporroteando.
El guarda conducía con una mano. La otra la llevaba apoyada, floja, en la rodilla. A mi lado oía la respiración de Ángela, rápida y superficial. Estaba asustada. Yo también, pero no dejaba de pensar en aquellas pisadas que nos habían seguido en la oscuridad, en cómo se paraban cuando nosotros nos parábamos. Intenté quitármelo de la cabeza. El guarda no hizo muchas preguntas, solo nos miraba de reojo de vez en cuando, con aquel susurro de sonrisa todavía en la cara. Dijo que llevaba toda la noche patrullando y que no se había cruzado con nadie más, ni un alma. Pensé que sería un tipo raro, pero era un guarda forestal, completamente seguro. Los guardas forestales son gente peculiar, ¿no? Pero entonces preguntó otra vez dónde habíamos aparcado, como si quisiera comprobar mi respuesta. Repetí el nombre del sendero y soltó un suspiro suave, casi un murmullo, diciendo que creía que esa zona estaba cerrada. El ruido de la radio se interrumpió un segundo y oí lo que parecía una voz, apenas un susurro de una palabra que no llegué a entender. El guarda la apagó de golpe. Seguimos conduciendo, los faros abriendo un túnel entre los árboles negros y espesos. Nadie hablaba. Sentía el peso del silencio aplastándome y solo podía pensar en cómo aquellos pasos se habían detenido en el instante en que apareció la camioneta. Nos dejó en un pequeño restaurante de carretera en Arroyo del Molino, el único sitio aún abierto. El reloj de pared marcaba las 22:47 y la luz fluorescente hacía que todo pareciera descolorido. Nos metimos en un reservado y pedí un trozo de tarta de cereza que ni siquiera probé. Me quedé mirándolo, a medio comer, sintiendo cómo el cansancio se me metía en los huesos. Ángela no dejaba de frotarse los brazos, como si no consiguiera entrar en calor. El guarda no se fue. Entró y ocupó un taburete en la barra, pidió un café solo y se quedó allí sentado. Lo vigilaba de reojo. No se lo bebió. Solo rodeaba la taza con aquellas manos enguantadas y nos miraba fijamente a través del reflejo del servilletero. El silencio en aquel bar era denso, pesado. Al fondo zumbaba la nevera vieja, pero nada más. Nadie hablaba. Luego se levantó y se acercó. Se quedó de pie junto a nuestro reservado, mirando hacia abajo, y el silencio se alargó hasta que oí mi propio pulso. Nos preguntó por qué habíamos abandonado el vehículo. Volví a contárselo todo. Batería muerta, arrancador descargado, sin cobertura. Frunció el ceño y masculló algo tan bajo que casi no lo pesco. Dijo, el cable de masa. La palabra sonó metálica y tajante, fría. Le pregunté a qué se refería. No me contestó, solo siguió mirándome con aquellos ojos inexpresivos. Supongo que trataba de ayudar, pero no sé, había algo raro. Dijo que él era la única patrulla en la zona aquella noche, lo que significaba que nadie más habría visto nada si alguien lo hubiera hecho a propósito. Aquella idea se me hundió en el estómago como una piedra. Quise preguntarle más, pero se giró y salió sin decir palabra. Sonó la campanilla de la puerta, la furgoneta verde se alejó con un ronroneo y el silencio volvió aún más fuerte. Y la expresión cable de masa seguía resonándome en la cabeza, dura y metálica. A la mañana siguiente compramos una batería nueva en la tienda de repuestos del pueblo y le pagamos a un conductor de grúa, Ernesto, para que nos llevara de vuelta al sendero. Durante todo el trayecto no dejé de repetirme que había sido solo mala suerte. Quiero decir, ¿quién haría algo así? Pero sí, quizá, sitio equivocado, momento equivocado. Cuando llegamos, la camioneta seguía donde la habíamos dejado, pero algo no cuadraba. La luz interior ahora estaba apagada. Ernesto cogió las herramientas y yo abrí el capó. En cuanto miré la batería, vi el cable de masa. Estaba cortado a ras, un tajo limpio y deliberado a través de la goma negra y el cobre.
Ni rastro de mordeduras ni desgaste. Ernesto pasó el pulgar por el corte y dijo que parecía que habían usado un alicate, como si hubieran querido asegurarse de que no pudiéramos salir de allí. Sentí un escalofrío helado recorrerme la espalda. Luego abrí la puerta del conductor y me golpeó una oleada de podredumbre. Algo agrio y fétido, como carne al sol, flotaba dentro de la cabina. Me tapé la boca y miré alrededor. La guantera estaba abierta de par en par, con papeles desparramados, y entonces vi la caja, vacía. Todo el equipo de acampada, mi caja de herramientas, la mochila de Ángela, desaparecido. Retrocedí y mi bota pisó algo crujiente, un trozo de la moldura de la ventana trasera, el plástico agrietado y astillado. Habían forzado la ventana. Comprendí que alguien había estado dentro, hurgando entre nuestras cosas. Bajo el limpiaparabrisas descubrí un papel doblado. El corazón me martilleaba. Lo cogí esperando una nota, algún tipo de amenaza, pero solo era un recibo en blanco, sin nada escrito. Ningún mensaje, solo la prueba de que habían estado allí. El silencio del bosque era absoluto. Me quedé mirando aquel recibo vacío, con el olor a podrido aún en la nariz, y lo supe. No había sido algo casual. Alguien lo había hecho todo a propósito, y se había asegurado de que lo viéramos. Esa misma tarde presentamos una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil. El agente tomó nuestras declaraciones con cara de cansado, lamparones de café en la camisa. Le describí al guarda forestal con todo detalle, la Tahoe verde, el distintivo del servicio forestal, aquella sonrisa demasiado ancha y el susurro apagado de su voz. Dejó el bolígrafo sobre la mesa y nos dijo que no había ningún guarda con esa descripción en la comarca, ni uno solo, y que no constaba ninguna furgoneta verde. Llevaba allí desde 2007, dijo, y conocía todas las placas. El número de expediente que nos dio lo apunté en una servilleta. La tinta se borró en menos de una semana. Se emborronó hasta desaparecer en el bolsillo, como si nunca hubiera existido. Intentamos olvidarlo. Me dije que seguramente fue un vagabundo, que ya había pasado todo. Pero sí, cada vez que oía pasos en el bosque, o simplemente hojas arrastrándose por la entrada de casa por la noche, nunca se olvida del todo. El olor a tierra húmeda de aquel sendero se nos quedó pegado a la ropa durante semanas. Sacaba una camiseta del cajón y volvía a sentirlo, ese olor oscuro a barro. Era como si el bosque nos hubiera seguido hasta casa. Entonces, como un mes más tarde, me encontré el viejo arrancador en el garaje. Solo por probar, lo conecté al coche del vecino. Arrancó al instante con toda la potencia, sin pérdida de carga, sin cortocircuito. Aquel aparato funcionaba perfectamente. Alguien lo había descargado aquella noche. Lo había vaciado mientras nosotros caminábamos. Esa certeza me golpeó más fuerte que nada. Significaba que habían estado dentro de nuestra camioneta, esperando, planeando, mucho antes de que volviéramos. Ahora no puedo dormir en el bosque sin un cuchillo a mano. El silencio antes del amanecer es lo peor, esa quietud densa, porque en ese silencio sigo oyendo el susurro de aquel guarda. Y a veces, cuando estoy solo, vuelvo a notar ese olor a tierra húmeda, como si algo de aquella noche siguiera aquí mismo, justo detrás de mí. A mi hermano Pablo se le metió la idea en la cabeza a principios de la primavera. Extendió un mapa del Parque Nacional Los Alerces sobre la mesa de la cocina y no paraba de golpear con el dedo una mancha verde en blanco, allá arriba, en el extremo noroeste. 3 días, sin senderos, sin gente, solo nosotros y lo que quedara de la naturaleza salvaje de verdad. Ya sabes cómo es cuando alguien que quieres te mira con esos ojos,
No podés decirle que no. La cuestión es que tiramos los bártulos en la parte de atrás de mi vieja Toyota 4Runner y salimos de Bariloche cuando las calles todavía estaban a oscuras. Recuerdo a Cerati sonando en los parlantes, todo el disco Canción Animal, haciendo vibrar las ventanillas mientras las luces de la ciudad se apagaban en el espejo retrovisor. Para cuando el sol asomó sobre las montañas, ya estábamos estacionados en un inicio de sendero que apenas merecía ese nombre. Solo un claro entre los árboles y una caja de registro con una tapa que no se abría en semanas. No sabía que, a la noche siguiente, estaría rezando por ver un puma, porque lo que realmente salió de la oscuridad era algo que no pertenecía a ningún bosque. Ese primer día fue, digamos, como salido de un sueño. El aire olía tan intensamente a pino que casi dolía al respirar, y el suelo bajo nuestras botas era blando, con capas de tierra húmeda que probablemente no habían visto la luz del sol en 100 años. Caminamos hasta que nos dolieron los hombros, siguiendo un arroyo que rugía más fuerte cuanto más nos internábamos. Al anochecer encontramos un lugar plano, justo donde el agua se despeñaba sobre un montón de troncos caídos, y armamos la carpa mientras la luz se volvía dorada. El silencio se instaló, no del tipo vacío, ¿sabes?, sino ese que se siente como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. En algún lado detrás nuestro, una rama se partió, nítida y seca, y Pablo murmuró algo sobre un ciervo. Quise creerle, pero sí, la sensación de que nos estaban observando nunca se fue del todo. A la segunda mañana, el sendero simplemente se rindió. Lo que había sido un caminito estrecho entre helechos se convirtió en una huella de animales. Y luego en nada, solo agujas de pino esparcidas y rocas cubiertas de musgo. Mi GPS Garmin todavía tenía señal, apenas, pero esa pequeña pantalla parecía lo único que nos ataba al mundo real. Pablo estaba encantado. Dijo algo sobre que por fin habíamos encontrado un lugar al que no le importaba si vivíamos o moríamos, y supongo que lo dijo como un cumplido. ¿Viste esa sensación cuando estás tan lejos que tu cerebro te empieza a jugar una mala pasada? Como que cada sombra se ve rara. Ese era yo. Alrededor del mediodía vi una marca fresca en un ciprés, un corte de hacha limpio, con la madera interior todavía pálida y pegajosa de savia. No podía tener más de un par de semanas, pero me convencí de que eran restos de algún cazador de la temporada anterior. Solo turistas, supongo, o quizás un guardaparque de paso, y después lo dejé pasar. No había otra cosa que hacer. Al final de la tarde llegamos a una cresta y decidimos acampar. La vista se abrió a un mar de copas de árboles y el aire estaba completamente quieto, nada de brisa. Estaba arrodillado junto a mi mochila cuando lo oí. Un roce, bajo, desde unos arbustos espesos a unos 20 metros colina abajo. No eran pasos exactamente, algo más suave, como tela arrastrándose sobre la corteza. Me quedé helado, y el silencio que siguió fue lo más profundo que he escuchado. Sin pájaros, sin insectos, nada. Recuerdo susurrarme que probablemente era una ardilla, o quizás el viento que se levantaba por un segundo. Pero el viento nunca llegó. Armamos la carpa sin hablar mucho después de eso, y sorprendí a Pablo mirando por encima del hombro más de una vez. El sol se desplomó rápido detrás de la cresta, y el frío llegó con él. Habíamos hecho un pequeño fuego, más por el consuelo que por el calor, y Pablo sacó su petaca abollada de Jack Daniels. Las llamas crepitaban bajas, y por unos minutos casi se sintió normal otra vez. Ya sabes, dos hermanos charlando mientras el whisky les quema la garganta. Entonces oímos los pasos. Es decir, estaban justo ahí, sin sigilo, sin intentar ser silenciosos. Botas pesadas y firmes viniendo directo hacia nosotros, desde la oscuridad,
Y de repente un haz de luz blanco azulada me dio justo en la cara, de esas linternas LED Lenser potentes, de las que convierten el mundo en hielo. El hombre que la sostenía entró en el borde de la luz del fuego, y lo primero que noté fue que no llevaba uniforme, solo una camisa verde oliva lisa, pantalones oscuros y botas que parecían no haber tocado la tierra hasta esa noche. Dijo que se llamaba Guardaparque Fuentes. Nos dijo que estábamos acampando dentro de una zona de recuperación de naturaleza designada y que teníamos que desarmar inmediatamente y seguirlo para salir. Su voz, y entonces, no sé, era casi mecánica, plana, como si hubiera ensayado las palabras 100 veces, pero no le importara si le creíamos. Pablo ya había empezado a alcanzar su mochila, pero yo no me moví. Algo no cuadraba, sin placa, sin radio, sin vehículo por ningún lado. Solo un hombre, una linterna y la orden de caminar hacia la oscuridad con él. Miré a Pablo y él me miró a mí, y ninguno dijo una palabra mientras el fuego chisporroteaba entre nosotros y ese extraño que se hacía llamar Guardaparque. Yo me quedé mirando sus botas. No podía evitarlo. Estaban impecables, digo, como recién salidas del estante de alguna tienda de outdoor en el centro, sin un rasguño. ¿Y este tipo se suponía que era un guardaparque de la zona? Ya sabes, alguien que camina estos senderos todos los días. Las cuentas no me daban. Su camisa no tenía insignia ni tarjeta de identificación, nada. Y no llevaba radio, lo cual, vamos, hasta un voluntario lleva una radio allá afuera. Todo me parecía mal de una forma que no podía sacudir. Pablo ya había empezado a guardar su bolsa de dormir en la mochila. Mi hermano es el práctico, siempre hace lo que le dicen. Pero yo me quedé ahí plantado, mirando la cara de este hombre, y noté un olor que salía de él. Algo agrio, como sudor viejo empapado en la tela, y que nunca se secó bien. Se me atascó en la garganta. Le pregunté, sin rodeos, que me mostrara una identificación. Ladeó un poco la cabeza, como si hubiera dicho algo inesperado, y después dijo que su placa estaba en la camioneta. La camioneta estaba a unos 3 kilómetros por un viejo camino de servicio que no podíamos ver. Solo teníamos que caminar con él. Ahora mismo, no me moví. El fuego chisporroteó y el silencio entre nosotros se estiró hasta ser muy fino. No dejaba de pensar, quizás es solo un voluntario del parque que se toma su trabajo muy en serio. O quizás es nuevo y todavía no le dieron el uniforme. Quería que eso fuera verdad, pero la forma en que se quedó ahí, perfectamente quieto, con la mandíbula apretada, se sintió más como una amenaza que como una oferta de ayuda. Mi mano encontró la petaca de Jack Daniels en mi bolsillo y la apreté, el metal frío contra la palma. Lo dije otra vez. Muéstreme su identificación. Ya no lo estaba pidiendo. El tipo me miró fijamente por un largo segundo, lo suficiente para que viera algo moverse detrás de sus ojos. Un cálculo. Luego solo murmuró, «Está bien», y apagó la linterna. Ese haz blanco a su lado no se desvaneció. Se cortó en seco, y la oscuridad se nos vino encima como una ola. No podía ver mis propias manos. El silencio que siguió, digo, nunca oí nada igual. Sin pasos retirándose, sin ramas rotas, sin sonido de tela moviéndose. Fue como si nunca hubiera estado ahí, como si simplemente se hubiera esfumado. Y entonces, en algún lugar lejano entre los árboles, una sola rama se partió, nítida y seca, hizo eco y luego murió. Pablo buscó a tientas su linterna frontal. El haz dibujó un círculo tembloroso entre los árboles, pero no había nada, absolutamente nada. Agarré mi cuchillo de caza del cinturón y Pablo sacó el gas pimienta de su mochila. Nos sentamos espalda con espalda en el suelo frío, mirando fijamente dos mitades de la misma oscuridad.
Y ¿sabes? Podía sentir los latidos de mi corazón en los dientes. Ninguno dijo una palabra. ¿Qué podíamos decir? El fuego se había consumido hasta las brasas, y en algún lugar más allá de la luz, yo sabía que él seguía mirando. Cada sonido se convertía en pasos. Una piña cayendo, el roce de un ratón en la maleza, mi propia respiración. Todo se transformaba en algo que se acercaba. Me quedé sentado con el mango del cuchillo resbaladizo en la mano, intentando convencerme de que el tipo simplemente había huido, que era un bicho raro al que le gustaba asustar campistas. Y cuando le cantamos la justa, se fue. Supongo que eso tenía sentido. Pero, ¿por qué no lo oímos irse? En algún momento, quizás alrededor de las 2 de la mañana, empezamos a oír otra cosa. Un roce, constante y lento, como si algo pesado estuviera dando vueltas al campamento. Sin apuro. Solo tomándose su tiempo. Pasos, tal vez, pero demasiado deliberados para ser un animal. Avanzaba durante una cuenta de 10 o 12, luego se detenía. Luego se movía otra vez. Pablo susurró que estaba caminando un perímetro a nuestro alrededor y odié lo acertado que sonaba. No nos atrevimos a movernos. Nos quedamos ahí sentados mientras el frío se filtraba a través de la ropa y el cielo se negaba a clarear. Cuando por fin amaneció, gris y agotado, revisamos el suelo. Sin huellas. Nada. Solo nuestras propias pisadas y los restos esparcidos de nuestro fuego. Desarmamos en silencio, moviéndonos rápido, y prácticamente corrimos los 10 kilómetros de vuelta al inicio del sendero. El motor de la Quad Runner tosió 2 veces antes de arrancar, y nunca en mi vida me sentí tan aliviado de oír rugir un motor. Levantamos polvo y no miramos atrás, pero juro que podía sentir ojos en la ventanilla trasera todo el camino de salida. La comisaría del Bolsón olía a café y a tierra húmeda traída en 100 pares de botas. El oficial que tomó nuestra declaración fue educado, supongo, pero su cara lo decía todo. Ningún guardaparque Fuentes había sido asignado a ese distrito. No había zonas de recuperación de naturaleza en el área que describimos. Escribió nuestro relato y nos dijo que llamáramos si recordábamos algo más. Pero sí, la forma en que cerró la carpeta, para él, el caso ya estaba cerrado. Manejamos a casa en silencio. Quería sentirme seguro otra vez. Quería reírme con Pablo tomando una cerveza y llamarlo una historia increíble. Pero unas semanas después, a Pablo le sonó el teléfono a las 2 de la mañana. Número desconocido. Atendió y nadie habló. Solo respiración. O quizás ni siquiera respiración. Solo una línea abierta y un roce distante. Como tela, como el bosque de noche. Me llamó justo después, y los dos fingimos que no era nada. Número equivocado, probablemente. Cosas que pasan. Luego, una semana después de eso, yo estaba de pie en mi propia cocina, sin poder dormir, cuando una luz barrió el patio trasero. Blanco azulada, afilada como el hielo. Rebotó una vez contra la cerca y se desvaneció. Salí corriendo descalzo, pero no había nada. El pasto estaba mojado y el aire quieto, y yo estaba completamente solo. Nunca le contamos a nadie esa parte. Digo, ¿quién lo creería? El bosque no nos dejó ir, solo se volvió más silencioso. Y creo a veces que eso es lo peor de todo.